Señal de Canal 9 Bio Bio Televisión. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido a tus inversiones. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. Casi ya se cumplen 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. 2 años intensos, 2 años para analizar, porque quedan otros 2 años, mitad de tiempo y por lo tanto un momento de análisis y también de proyecciones. Hay elecciones el 27 de octubre de este año en nuestro país de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes y por lo tanto todos los partidos además se están preparando para estas elecciones. Conversamos con Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista. Hola Paulina, gracias por estar con nosotros. Hola Tomás, muy buenas tardes. Hoy, 2 años, momento de evaluación, todos nos ponemos una especie de contadores para llegar, tirar la línea y hacer el balance. Y un balance en serio, o sea, con autocrítica también. ¿Qué balance se puede hacer después de 2 años de gobierno en que ustedes están en el gobierno además? Yo creo que en estos 2 años se ha aprendido, o me parece a partir de lo que escuché del presidente Boric de la semana pasada, de hacer un énfasis en la gestión. No se puede gobernar con una agenda legislativa que el gobierno calificó de transformadora en su momento, cuando no tienes ninguna posibilidad de impulsar aquello porque no tienes mayorías parlamentarias. Ha costado tal vez entender aquello y hoy día que el presidente diga que hay que centrarse mucho más en la gestión, me parece que es algo positivo y es algo que nosotros habíamos impulsado bastante desde nuestro rol de partido colaborador del gobierno. Casi ya se cumplen 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. 2 años intensos, 2 años para analizar, porque quedan otros 2 años, mitad de tiempo y por lo tanto un momento de análisis y también de proyecciones. Hay elecciones el 27 de octubre de este año en nuestro país de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes y por lo tanto todos los partidos además se están preparando para estas elecciones. Conversamos con Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista. Hola Paulina, gracias por estar con nosotros.
Hola Tomás, muy buenas tardes. Oye, 2 años, momento de evaluación, todos nos ponemos una especie de contadores para llegar, tirar la línea y hacer el balance. Y un balance en serio, o sea, con autocrítica también. ¿Qué balance se puede hacer después de 2 años de gobierno en que ustedes están en el gobierno además? Yo creo que en estos 2 años se ha aprendido, o me parece a partir de lo que escuché del presidente Boric de la semana pasada, de hacer un énfasis en la gestión. No se puede gobernar con una agenda legislativa que el gobierno calificó de transformadora en su momento, cuando no tienes ninguna posibilidad de impulsar aquello porque no tienes mayorías parlamentarias. Ha costado tal vez entender aquello y hoy día que el presidente diga que hay que centrarse mucho más en la gestión, me parece que es algo positivo y es algo que nosotros habíamos impulsado bastante desde nuestro rol de partido colaborador del gobierno, la propia educación en algunas regiones. La verdad es que muchas veces, como dices tú, pasan esas cosas y nosotros también las hemos representado en su momento. A mí me preocupa en particular lo que pasa en Londres y lo he hecho ver. Tampoco es resorte de los partidos tomar ese tipo de decisiones, pero sí lo hemos hecho ver de que las relaciones con un país tan importante como es el Reino Unido, en definitiva, debiera ser una prioridad para el gobierno. De eso, además, nacen muchas relaciones comerciales. Estuve yo en el Chile Day en septiembre, cuando recién la embajadora había dejado el cargo, y pude hablar con quienes están en la misión diplomática ya, que hacen una gran labor. De hecho, incluso los felicitamos con el senador Galilea cuando estuvimos de regreso por escrito, porque nos pareció que habían asumido esta tarea de organizar el Chile Day con todo el profesionalismo que implica ser funcionario de la Cancillería. Coincido en que a veces los tiempos no son los adecuados y bueno, ahí tenemos también algún desafío para que se cumpla con las tareas en un tiempo mucho más adecuado. No, pongo este ejemplo porque en Chile hay un montón de cargos que no se han nombrado, ¿eh? Está lleno de cargos vacantes, principalmente en regiones. Entonces uno se dice, bueno, pero ¿por qué? Y nadie sabe por qué. Escucho a algunos parlamentarios de gobierno en muchas regiones del país que discuten, alegan, critican, pero nadie los escucha. Es una cosa un poquito impresionante. Hay cargos, no sé si tantos, pero hay algunos que están vacantes hace tiempo. Pero además yo te diría que el énfasis en la gestión es lo que le hemos transmitido al gobierno, y también yo lo hice ayer en la reunión de presidentes de partidos, es pedir que estén los mejores, que terminemos con un cuoteo que es complejo, porque la verdad es que hay regiones donde tenemos dificultades bastante altas y que nosotros quisiéramos ver mayor generosidad de los partidos políticos en que concordemos, en que estén aquellos que tienen las habilidades para desempeñar cargos de seremía. En otro aspecto también, la dirección que dan los delegados, lo que era antes el intendente, el cambio de nombre parece que también cambió la función. El intendente era la persona que daba una conducción política en la región a todo este equipo de secretarios regionales ministeriales que tienen que tener una visión, una conducción, y vemos también que en algunas regiones ese rol de conductor político no lo asumen de la mejor manera los delegados o delegadas. Por lo tanto, también a 2 años del gobierno, yo no pido más cargos, pido simplemente que haya una revisión con autocrítica dentro de los partidos y dentro del gobierno, y que queden los mejores, independientemente del partido que sean. Este gobierno, el presidente Gabriel Boric, porque él es la figura central del gobierno, anunció que Chile iba a ser, y este gobierno iba a ser, la tumba del neoliberalismo, del capitalismo. Íbamos a tener un Estado plurinacional, el Gualmapu era una tierra liberada, en fin, un montón de cosas. Esto se ha ido moderando porque las circunstancias, la vida empieza a moderar las cosas, pero ocurre que uno de los principales dirigentes del Frente Amplio, y que podría incluso ser presidente de ese partido cuando se fusionen los partidos que forman parte de ese movimiento, ha dicho, ni más ni menos, que hay que perseverar en estas ideas, y yo diría, si empleo el lenguaje marxista, agudizar las contradicciones. ¿Es el momento de eso o no?
Bueno, ha habido harta opinión estos días, ¿ah? La verdad es que nosotros desde el Partido Socialista tratamos de pasar más en la acción, en lo concreto, que las opiniones, porque también algunos del Partido Comunista han señalado que falta calle o falta estar más en la movilización social. Y la verdad es que lo que creo que no hay que ser tan ingeniosos ni innovadores, simplemente tenemos que centrarnos en trabajar, en ver las prioridades de la ciudadanía. Yo no creo que la gente esté realmente preocupada de estos análisis políticos, sino mucho más de algo bien concreto. Tenemos un problema de seguridad enorme en el país que afortunadamente hemos ido pudiendo desde lo legislativo aprobar eh, 40 leyes en estas materias. Hemos visto los recursos que el gobierno ha destinado a las instituciones, en fin, hay una conducción en materia de seguridad importante, pero que todavía es evidente que falta mucho porque esto es un proceso largo en el que podemos cambiar las condiciones de seguridad en nuestro país. Eso creo que es la prioridad para todos o debiera serla. En segundo lugar, los derechos sociales. Hablábamos de educación, de salud. Son las grandes problemáticas de las personas y pensiones. Las pensiones en Chile son pensiones bajas. No tenemos la posibilidad de que todos accedan a esta pensión, a la PGU, y cuando hemos querido aumentar ese monto a 250.000 pesos, también tenemos una complejidad de ingresos fiscales. Por lo tanto, nuestras prioridades deberán ser las prioridades ciudadanas. Paulina, hay una creciente sensación en el país de injusticia, y no solamente de injusticia a las personas que tienen menos oportunidades o menos oportunidades en la educación, por ejemplo. Yo estoy seguro que nacer en Leu es mucho más complejo desde el punto de vista de las oportunidades que nacer en un barrio de Santiago, incluso barrios más pobres. Pero también hay una sensación de que se dictan muchas normas para los que cumplen y no para los que incumplen. Está lleno de nuevas normas para la gente que está formalizada en el trabajo, pero lleno de nuevas normas. Y sin embargo en la calle hay un montón de gente que compite con ello y no cumple nada. Entonces se empiezan a dictar normas porque se dice que hay que combatir con la elusión. ¿Y quién estaría en desacuerdo? Yo creo que es obvio que hay que discutir con la evasión, pero mientras tanto está lleno de camiones, no solamente en Santiago, en muchas partes del país repartiendo, desde enormes bodegas clandestinas a todos los vendedores ambulantes. Y comienza a haber una sensación de injusticia, de que ¿para qué cumplir? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No siente lo mismo? Yo creo que las normas están para cumplirse, todas las normas. Por lo tanto, el comercio ambulante, no solo porque evade impuestos, porque puede haber también falsificaciones, un tráfico de mercadería o mercaderías robadas, sino porque no permite o facilita más bien la acción delictual. De manera tal que en ese caso, en particular, aquí no hay solamente un problema de evasión tributaria, hay un problema de orden público asociado a eso, y esa sensación de injusticia también la vemos cuando tenemos disparidad, por ejemplo, en la aplicación de prisión preventiva de cumplimiento domiciliario de algunos en condiciones que además, como lo ha hecho Katy Barriga, llegan a ser una burla a la sociedad. Me parece que la igualdad ante la ley es algo que es muy relevante y que nosotros, que es una garantía constitucional, pero que muchas veces la olvidamos en el día a día, de manera tal que las normas que nosotros dictamos en el Congreso también tienen que tener ese sustento, pero también una cuota de realidad. Fíjate lo que se ha demorado, Tomás, la discusión del proyecto de evasión y elusión tributaria, que ahora se llama de cumplimiento de obligaciones tributarias. Partió con el presidente Piñera, Ignacio Briones hizo un tremendo trabajo ahí. ¿Por qué no llegamos a puerto con ese proyecto? ¿Por qué no llegamos a puerto con proyectos importantes como el de inteligencia económica que hoy día estuvimos revisando en el Senado y que esperamos apoyar? Porque también contempla una norma de liberación del secreto bancario. Entonces, a veces uno ve que cuando hay afectación de intereses, cuesta avanzar en proyectos que son sumamente importantes para el país, pero esa sensación de desigualdad tiene que ver con muchas cosas. Lo que dices tú es cierto, nacer en una comuna de nuestro país o en otra hace la diferencia para el resto de tu vida. Si uno pensara cuál es la piedra angular de este gobierno,
porque sí, siempre hay muchos objetivos y muchos asuntos de qué preocuparse. Pero si uno dijera, pero ¿cuál debiera ser uno? Yo creo que la educación. O sea, este gobierno llegó enarbolando, quienes gobiernan, la educación desde que eran muy jóvenes, desde antes de ser parlamentario. Y uno mira qué se ha hecho y descubre que el Instituto Nacional comenzó con clases híbridas. No alcanzaron a repararlo. Tampoco pudieron reparar Atacama. Estuvieron 80 días en huelga los profesores. Entonces uno dice, pero ¿era verdad esto? ¿Era solo un slogan? ¿Era simplemente el afán de ganar el poder? ¿Simplemente creyeron en algo pero no tenían ninguna sustancia? Porque la verdad es que, ¿qué diferencia hay entre este gobierno y otro en materia de educación? Yo veo poca. Y sin embargo, por eso llegaron al gobierno, entre otras cosas. Karina Delfino hace unos días atrás dio una entrevista, la alcaldesa de Quinta Normal socialista, que al igual que yo somos egresadas del Liceo número 1 de niñas. Y a mí me duele ver el estado de la educación pública. Yo estaba en el colegio cuando pasó a ser municipalizada, y bueno, y hemos visto cómo la educación pública hoy día no es una alternativa para las familias. Finalmente, ¿quiénes van a la educación pública? ¿Quiénes no les queda otra alternativa? Cuando es al revés. Nosotros debiéramos tener un énfasis en mejorar la calidad de la educación pública y que ese sea finalmente el vehículo de ascenso social, como lo fue históricamente en Chile. Tuvimos grandes profesores, profesoras, que finalmente cambiaban la vida de nuestros niños. Por lo tanto, eso debiera ser digamos, el centro de la discusión, la calidad de la educación. Hoy día vemos que el tema en Atacama, por ejemplo, hay 74. Tenemos alguna interrupción. Estamos haciendo esta entrevista a través de Zoom. Por lo tanto, ahora sí. Ya. Ahí sí. Ahí sí. De esos 70 y tantos colegios, 4 tenían problemas de infraestructura. Por 4 colegios, el colegio de profesores paró por 80 días la educación de todos los niños de una región. Eso tampoco es legítimo. A mí me parece loable la labor de los profesores, también la labor gremial, por cierto, pero no podemos tampoco, por 4 colegios, dejar a toda una región sin educación. Y esta implementación, como decía antes, de la ley SLEP, es un problema. ¿Por qué? Porque hace muy rígidas las normas, precisamente en materias como la infraestructura. Fíjese que ayer hablaba yo con la diputada Chicardini y me dice, se traspasaron todos los bienes a los SLEP, los buses, pero no se pueden contratar choferes. Entonces, es una cosa que realmente uno piensa cómo finalmente vamos a hacer funcionar esto. Entonces, yo creo que tenemos que tomar la prioridad de la calidad de la educación y revisar las normas. No hay nada malo en revisar normas y al contrario, creo que toda política pública requiere una evaluación y más aún la de educación, porque cuando tenemos unas generaciones, 12 años de colegio, es el momento, no hay tiempo para seguir esperando. Pero sí, pero llevamos 2 años, o sea, el gobierno debiera, si había algo que exigirle a los 2 años, era esto. Y es lo que estamos hablando, que el Instituto Nacional va a estar con clases híbridas. Pero esto es un fracaso. O sea, que hay un fracaso a los 2 años, evidentemente. O sea, ¿qué se ha hecho en educación? Poquito. De hecho, han cambiado los ministros. Bueno, que creo yo también que ahí las prioridades probablemente del ministro Ávila no estaban enfocadas en lo que es precisamente lo que estamos hablando, en mejorar la calidad de la educación, en implementar de una buena manera los SLEP. Creo que el ministro Cataldo sí ha hecho un esfuerzo bien importante. Yo he tenido oportunidad de conversar en varias oportunidades con él, con la subsecretaria Ratia, que tiene una visión entiendo ella era de Educación 2020, tiene una historia ligada también a la educación y a las políticas públicas que es bien relevante, de manera tal que hoy día no tenemos otra posibilidad que dedicarnos a solucionar esto. ¿Cuáles son los nudos que hay? Habrá que resolverlos. Si la ley hay que hacer una ley corta para mejorar, creo que desde el Partido Socialista vamos a tener toda la disposición para hacerlo, porque nos preocupa que esta situación que vemos en Atacama, pero que hoy día vemos
también en Chiloé, donde no hay plata para pagarle a los profesores, que son municipales, es un problema transversal que ya se ha arrastrado por demasiado tiempo a lo largo del país. Fernando Atria, que es uno de los ideólogos del Frente Amplio, acusó a Karina Delfino de estar enfermita, de tener una patología. O sea, a ver, y es uno de los pensantes, o sea, uno dice, bueno, este es el señor que ofrece contenidos, a eso se dedica. ¿Ese es el nivel de discusión que hay al interior de la coalición gobernante? Yo creo que es bien lamentable que se refieran en esos términos a una persona que tiene una trayectoria bastante importante tanto en la lucha por la educación, como digo también, alguien que fue hija de la educación pública y que hoy día tiene un rol bien relevante como alcaldesa. Además, la descalificación me parece totalmente de más en cualquier caso. Pero bueno, la discusión dentro de los partidos de gobierno y de la coalición no es de ese nivel, sino más bien con un criterio práctico, con un criterio de realidad y con un criterio de pensar en los niños y niñas del país. Eso es lo que nos anima a nosotros y lo hemos hecho ver como partido. De hecho, nosotros tenemos una comisión de educación bastante fuerte y activa que está trabajando para hacer propuestas, ojalá en un corto plazo, y va a haber una conferencia nacional de educación también de nuestro partido, donde nos permita también pensar a más largo plazo. En lo concreto, hoy día tenemos que trabajar probablemente en una ley corta que permita solucionar lo que tenemos hoy día como conflictos y como nudos críticos inmediatos, Tomás, que son bastantes. A ver, yo tengo la impresión que el socialismo democrático, que si bien ha ido ganando espacio, porque al final no era esta la opción que ustedes tenían como presidente, eso hay que recordarlo, esto fue después, pero ustedes han pedido un montón de veces, mira, pidieron cambio de gabinete y fue casi una campaña, porque a cada rato hablaban y hablaban del cambio de gabinete. Este no se produjo. Yo sé que un día hubo una reunión en La Moneda donde el presidente golpeado les dijo no va a haber cambio de gabinete, y como que los retó. Después ustedes han pedido estar... Eso no fue así, ¿ah? Es bien divertido Bueno, como trascienden las cosas, pero no fue así, pero entiendo para dónde va. pero creo que se los dijo duramente, derechamente, se acabó, no aleguen más. Y lo otro es que ustedes han pedido insistentemente estar en las decisiones estratégicas del gobierno, en el segundo piso. Ahí se adoptan las decisiones estratégicas, no hay nadie, pero ni siquiera demuestra del socialismo democrático en el segundo piso. Entonces, la verdad es que da la impresión que pagan los costos sin tomar todas las decisiones. ¿Eso es así? ¿O sin colaborar en la decisión? Cuando Álvaro Elizalde, que era el presidente del Partido Socialista en ese momento, vio el resultado de primera vuelta, dijo vamos a apoyar al presidente Boric sin condiciones. Y la verdad es que lo apoyamos en la convicción de que era necesario un gobierno que tuviera un sello progresista y también que donde pudiéramos tener alguna voz. Creo que hemos ido ganando espacios progresivamente, no solo espacios de cupos ni de Ceremi ni del ministro, sino que un espacio en la sociedad que nos permite hoy día tener una voz fuerte, una voz clara en determinadas materias, donde claramente son 10 partidos de gobierno, no somos todos iguales, no son las mismas visiones, pero donde finalmente se logra llegar a una buena síntesis para poder estar en las decisiones importantes del gobierno. Ahora, evidentemente las decisiones las termina tomando el presidente de la República en la gran mayoría de los casos, y lo que nos compete a nosotros como partido es siempre buscar y hacer ver nuestra visión dentro de lo que nos corresponde. ¿Van a competir en el municipio de Santiago? Mira, hoy día mismo hubo una reunión de los secretarios generales donde se están estableciendo los criterios. La verdad es que esto no es un municipio, otro, no es caso a caso. Aquí tenemos que tener reglas claras que nos permitan a todos finalmente llevar los candidatos que sean mejores, los más competitivos, y así como yo he pedido generosidad en las seremías, también creo que tenemos que tener generosidad en las candidaturas. Pero si es Santiago o es otra comuna, es algo que vamos a ir definiendo con reglas más bien generales, no en el caso a caso. El caso a caso es la excepción
porque tenemos todos, en el caso del Partido Socialista tenemos más de 30 alcaldes, nos interesa que ellos puedan también competir, los que pueden ir a la reelección, que puedan tener un derecho a ser reelectos, porque han hecho una buena gestión. Y los que no han hecho una buena gestión, nosotros vamos a ser los primeros también en reconocer que es necesario ir a primaria o derechamente cambiar aquellas comunas. Ya, o sea, en algunas comunas el principio, el que tiene mantiene, no corre. Esa sería la comuna de Santiago, entonces parece. En algunos, pero no es algo que haya una definición aún. Nosotros y Ismael Calderón, que es nuestro precandidato, también ha sido muy claro en señalar que él entiende que esto hay normas de los partidos de conversaciones y que él es un militante que finalmente va a adoptar o va a respetar la decisión que adopte la mesa de presidentes. ¿Usted considera que la alcaldesa de Santiago ha hecho una buena gestión? Yo creo que ella ha tenido bastantes complejidades, lo dije en su momento, particularmente con el tema, precisamente de lo que hablábamos antes, del comercio ambulante, y que ha ido mejorando su gestión en estos temas, y por lo tanto la evaluación la hará su partido, que es lo que corresponde. Como he dicho yo hago la de mi partido y finalmente veremos cuáles son las posibilidades de llevar candidatos en cada una de las comunas. Usted ha dicho que la corrupción es una especie de línea roja o cualquier persona que pueda estar relacionada con casos de corrupción. Ella está imputada por fraude al fisco. Imputada, digo, no más, pero está sometida a investigación. ¿Eso no es una línea roja? Eso también es un criterio que nosotros tenemos que analizar como presidentes de partidos, porque tenemos situaciones de corrupción muy complejas en municipios, particularmente en Vitacura, en Maipú, en Algarrobo, bueno, fraudes enormes de dinero, pero finalmente la primera línea de acción, que es los municipios para la ciudadanía, hoy día también están siendo vistos por la gente como áreas donde hay corrupción, tomando distancia, y por lo tanto nos interesa que haya la máxima transparencia en esta gestión. Nosotros como partido hemos hecho un énfasis en esto. Vamos a exigirle también a nuestros candidatos unas declaraciones mucho más exhaustivas que aquellas que exige la ley, porque nos importa mucho que los municipios estén al servicio de la gente, que las personas perciban esa primera línea de acción para ellos y no para que haya malversaciones o mal uso de los fondos públicos. Senadora, vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero dejar un tema planteado. La gente no cree en la justicia. Cree que al final todos salvan. O sea, creen que Luis Hermosilla va a salvar, por ejemplo. Me refiero al abogado del caso de los audios, ¿no? Creen que en las fundaciones también casi todos van a salvar. Usted conversa con la gente en la calle, no están creyendo en nada. ¿Qué hacer para creer? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Con la senadora Paulina Bodanovich. Senadora, quedó la pregunta planteada, la gente no cree, y doy 3 ejemplos. Se dijo que había 54 o 53 fundaciones involucradas en manejos de plata, en plata que se habían dado a dedo. No se sabe de las 53. Se dijo, entre otras cosas, que se había detenido, sabe que en noviembre pasado, a 2 personas involucradas en la caja fuerte, el robo de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social. Los que se fueron con la caja fuerte, que después apareció, no se sabe quiénes son, quién los mandó, si es que lo mandó alguien, qué había en la caja fuerte, no sabe nada. ¿Usted sabe algo? Nadie sabe nada. Y con respecto a los audios, caso de Luis Hermosilla, volvieron los funcionarios al Servicio de Impuestos Internos, parece que aquí no se sabe nada. Yo creo que hay toda una desconfianza con respecto a esto y no hay un impulso que se sepan las cosas. En una de esas, incluso, en el caso del oficial de Ronald Ojeda, que es el oficial venezolano secuestrado y asesinado, a lo mejor descubren un par de personas, pero al final, ¿por qué se hizo? Nada. Yo creo que hay una desconfianza total en la política, en ustedes, pero también en las instituciones, ¿o no? Bueno, las instituciones aquí del Ministerio Público tiene un gran rol, porque el organismo que investiga en Chile es un organismo autónomo, es un organismo que conduce a las policías, es un organismo que se le ha ido dando progresivamente más funciones, más recursos. Ya en el gobierno de la presidenta Bachelet se le otorgaron recursos, tanto que se habló de un Ministerio Público 2.0, así calificó Sabas Chaguán, que era su fiscal nacional en ese momento, de manera tal que se ha ido progresivamente fortaleciendo un Ministerio Público que no logra tener ese trabajo coordinado con la ciudadanía, con las policías, porque el trabajo se hace, pero la relación, por ejemplo, cuando a una persona se comete un delito, muchas veces le llega una carta que le dice, mire, no vamos a investigar más su causa porque no hay antecedentes. Y la persona eso, la verdad es que lo toma como un agravio, no, porque finalmente considera que no hay un trabajo para su caso. Y así podemos ver lo que ocurre con las víctimas y los testigos también. ¿Para qué decir el caso que ocurrió de este juez de Arica que entregó la nómina de los testigos? Yo creo que casos como ese, Tomás, son sumamente graves, porque un juez tiene la obligación de cumplir sus deberes, y uno de esos deberes es cautelar la seguridad e integridad de las personas. También es una función de la Fiscalía, que tiene una unidad para eso, la unidad de víctimas y testigos. Entonces, lo que dices tú es cierto. Cuando finalmente vemos que las instituciones van fallando, la gente va perdiendo la confianza en aquello. Por eso que es importante que tengamos resultados judiciales en plazos más breves, que todo lo que se ha fortalecido el Ministerio Público también implique investigaciones más cortas, juicios más rápidos, porque finalmente queda esa sensación de impunidad. Y cuando esa sensación de impunidad se instala en la sociedad, es aquello lo que favorece la continua comisión de delitos. Lo que vemos hoy día respecto al crimen organizado no puede continuar, no puede ser que quede esa impunidad que se va instalando. Y hoy día tenemos un detenido, en este caso de el teniente Ojeda, un menor de edad, y no hay más. ¿Cómo a través de ese joven se puede llegar a esclarecer
un delito de tal magnitud y de llegar finalmente a quienes son los cabecillas de una organización criminal, porque no basta con tomar al microtraficante, a la mujer que vende papelillos en su barrio, porque esas son las mujeres que hoy día están detenidas, pero no tenemos detenidas a las cabecillas de las bandas criminales. Por eso son importantes también las normas que se tramitan hoy día, como por ejemplo esta ley de inteligencia financiera que permita esclarecer la ruta del dinero. Yo creo que todavía tenemos una posibilidad, si logramos que toda esta arquitectura que se está haciendo jurídica de fortalecimiento institucional logra terminar con esta impunidad. Senadora, muchas gracias por este contacto con nosotros y estaremos conversando nuevamente en los próximos días, próximas semanas, porque vienen desafíos muy importantes en la política y yo creo que se están alineando los sectores políticos frente a las elecciones que se vienen, de manera que vamos a estar conversando en un futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y ojalá que nos alineemos en torno a los desafíos que tenemos como país, la seguridad, la educación, las pensiones, y no solo por objetivos electorales. Muchas gracias. Gracias, chao. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.